¿Por qué jugar a Warframe en 2024? Si vas a empezar o quieres recomendar a algún amigo este gran juego, la verdad es que este va a ser uno de los mejores años para retomar o empezar a jugar a Warframe, por lo que la pregunta de por qué jugarlo en 2024 se hace aún más fácil de responder. Para mí hay 3 puntos clave que dan la respuesta. Primero, mejoras en la historia y quality of life. Para empezar, y como más importante, hay que recalcar que hoy en día, seas de PC o de consola, puedes jugar el 100% del contenido con tus amigos. Tras las últimas actualizaciones, las diversas aventuras que dan a conocer el fantástico elenco de personajes, mecánicas del juego y que permiten adentrarte en la experiencia han sido reestructuradas para priorizar las principales, permitiendo que los nuevos jugadores sepan qué hacer a continuación. Una vez completado el camino principal, sin distracciones, uno se puede dedicar a las aventuras secundarias para profundizar mejor en la historia del juego, eliminando las 120 horas aproximadas de juego real para que los nuevos jugadores puedan ponerse al día con sus amigos Tenno durante el transcurso de unos pocos días o fines de semana largos. Además, desde inicios de 2023, el juego ha tenido una importante batería de mejoras en la calidad de vida, dando mucha consistencia al enorme contenido de horas y horas de juego que tiene Warframe, mejorando su jugabilidad con un afinamiento de mecánicas del juego, dando pasos hacia adelante para una mayor customización de todo y disminuyendo la dificultad en la progresión, para dar un mayor atractivo para jugadores que lo habían dejado hace unos años. Si tu intención es volver, ahora es el mejor momento. Además, con la implementación de la actualización de Susurros en las Paredes, finales de 2023, comienza un nuevo arco argumental para la épica de Warframe, con una nueva historia que da respuesta a incógnitas planteadas desde el principio del juego. Durante 2024 se pondrá en marcha Warframe 1999, que llevará todo ello más allá, a la vez que recupera los orígenes mediante el descubrimiento de Arthur y el exotraje de Excalibur, una de las iconas de Warframe. Segundo, una de las mejores comunidades. Es sobradamente conocido por la mayoría de jugadores de videojuegos que la comunidad de Warframe es una de las más sanas y gratas que existen actualmente. La gente en este juego siempre está ayudando y para nada les importa responder las preguntas de los novatos. Además, en YouTube hay miles de canales como el mío, en muchas lenguas distintas, dedicados a las guías, tutoriales e información y novedades sobre el juego, que te pueden ayudar si vas a retomar o a empezar de cero. Todo ese compañerismo y la determinación de no dejar a nadie atrás, seguro que tiene sus fundamentos en las etapas tempranas del juego, cuando solo había 4 reanimaciones por día. Entonces, si querías más, tenías que pagar con la moneda premium del juego. Debido a eso, los jugadores arriesgaban sus vidas para revivir a los compañeros, ya que nadie quería tener que pagar para seguir jugando. Por suerte, este sistema hoy en día no existe, pero ha dejado mella, así como lo hizo la implementación del sistema de mods o modificadores, hoy en día marca insignia de la casa. Por aquel entonces, cuando caía un mod aleatorio, como no se podía saber lo que era hasta el final de la misión, los jugadores lo marcaban para que sus compañeros de partida no se quedasen sin. El PvP en Warframe actualmente no es muy significativo, por lo que permite preservar este buen ambiente de comunidad, aunque como en todos sitios cuecen habas, siempre hay gente de todo. Pero lo general es que el 98% de interacciones diarias que tengas, sea jugando, charlando o comerciando, el trato con la gente, a pesar de ser desconocidos o randoms, sea muy amable y cordial. Tercero, Warframe es free to play. Para terminar, solo quiero decir que no me cansaré nunca de defender que Warframe está diseñado para ser un juego gratuito y ha evitado el uso de elementos de pay to win o micropagos durante los más de 10 años de vida que tiene. Todo el contenido jugable está totalmente disponible y es gratuito. Todos los Warframes, armas o equipo que no sean cosméticos se pueden adquirir mediante el juego. Sí es verdad que aunque hay una gran parte de cosméticos gratuitos, la mayor parte de estos se consiguen mediante dinero real o moneda premium del juego. Pero como Warframe tiene uno de los mejores sistemas de comercio que hay, es súper sencillo el conseguir esa moneda premium desde cero. Y en mi canal puedes encontrar una lista de reproducción sobre el tema, con herramientas y guías para conseguirlo y que voy actualizando regularmente. No obstante, es verdad que el Platinum, la moneda premium del juego, te puede ayudar a progresar de forma muy rápida, por decirlo de algún modo, el pay to fast. Por lo que si decides gastar dinero real, te garantizo que con el sistema de comercio de Warframe podrás sacarle el máximo partido a esa inversión. No como en otros juegos donde las cargas apenas te ayudan a progresar o donde mensualmente o para jugar algún DLC debes quemar la tarjeta de crédito. Por aquí Ira, de Tercio y hasta la próxima.